La personalidad es lo que menos carga genética tiene. Si no recuerdo mal, es como un 10% de carga genética. O sea, realmente la personalidad influye muchísimo el ambiente, o sea, las experiencias que tú has vivido y cómo tú has recibido esas experiencias, ¿no? En la infancia lo que es bastante determinante es el apego. Y el apego me refiero al vínculo, el vínculo que tú tienes con tu padre o con tu madre. Y ese vínculo que se genera pues, sobre todo en los 2 primeros años y hasta los 6 años, ese vínculo va a determinar cómo yo me voy a relacionar con mis parejas en el futuro, con mis amigos en el futuro, ¿no? O sea que es bastante determinante la crianza y ese vínculo que tengo con los padres, aunque suena como muy tópico, ¿no? De empiezas terapia y te dicen, oye, pero ¿cómo era tu padre? ¿Cómo era tu madre? ¿No? Y dices, pero a ver, si yo vengo porque tengo ansiedad ahora, ¿qué me estás contando de hace 30 años, ¿no? Pues resulta que tiene que ver. Hola María, ¿qué tal estás? Muy buenas, Lorenzo. Pues muy contenta de estar aquí con vosotros. Bueno, María Garau, neuropsicóloga. Cuéntanos un Exacto. poquito, si rebobinamos y vemos la niña María, que creo que era un poquito tímida, ¿qué se le veía por ahí que podía llevarle a estar hoy donde está? Pues efectivamente, cuando era pequeña era muy tímida, algo que es como raro ahora, ¿no? Que cuando lo explico a la gente impacta o no se acaban de creer. Pero bueno, yo desde pequeñita ya me gustaba mucho toda la parte de contactar con personas y sobre todo con niños con dificultades y esta parte, ¿no? Más de psicología y enseguida la verdad es que fue bastante vocacional y enseguida descubrí que me gustaba la psicología. Y de hecho cuando entré en la universidad dije, wow, pues me va a gustar todo lo que tenga relacionado pues, con infantil. Y nada más entrar en la carrera, odié por completo las asignaturas de infantil y me fascinó unas nuevas asignaturas que yo ni conocía, que eran las de neuropsicología. Entonces, a partir de ahí descubrí la neuropsico y ya vamos, a tope con la neuropsico. Me formé en neuropsico y cuando salí de la parte de neuropsico y salí al mundo laboral, pues me di cuenta que el mundo infantil estaba bastante presente y que además me gustaba. O sea, que fui cambiando idas y venidas y al final estoy muy en contacto con adulto y muy en contacto con infantil también. Muy bien. De estos recuerdos en la carrera, ¿qué te viene así como más que se te hace presente? También hiciste un Erasmus en Finlandia. Cuéntanos un poquito más de esa época. Pues la universidad la verdad es que la disfruté muchísimo, sobre todo, yo creo que en todas las universidades pasa esto, que los primeros años a lo mejor cuesta un poco más, pero los últimos es momento ya de disfrutar de asignaturas como más puras de la carrera que más te gustan y la verdad es que la disfruté bastante. Además, yo debo decir, claro, yo soy de Mallorca, entonces venía, Mallorca pues es una isla y es muy pequeñita y de repente iba a Madrid al campus de la Autónoma, que para mí eso era, vamos, como en las pelis, ¿no? de Estados Unidos, el campus de la universidad y bueno, estaba yo fascinada. O sea que, bueno, lo recuerdo con muchísimo cariño y un crecimiento personal también importante. Muy bien, y cuando terminaste la carrera de psicología, como dices, ya había asignaturas que te llamaban la atención. Claro, para los que estamos un poquito fuera de este mundo de la neuropsicología, ¿qué fue lo que te atrajo tanto que dijiste, por aquí tengo que ir? Pues yo creo que lo que me atrajo de la neuropsicología es la objetividad. En psicología, que luego es mentira, luego cuando he estudiado más me he dado cuenta que no es tan así, pero sí que en aquel momento sentía como la psicología como más subjetiva, como más como una base como más endeble. Sin embargo, la neuropsico tiene unas bases anatómicas, unas bases cerebrales, tiene como, sí, te permite objetivarlo, es como más palpable, ¿no? Que no a lo mejor la psicología clínica. Y eso me llama mucho la atención. Es como la parte más científica quizás de la psicología, que luego, insisto, cuando descubres lo que es realmente la psicología, también es muy científica y también trabajas en base con evidencia, ¿no? Pero en ese momento me llamó, yo creo que sobre todo esto, esa objetividad, el materializar todo eso que hablábamos, ¿no? Claro, de hecho la neuropsicología tiene mucho que ver con la conducta, entiendo también. Efectivamente, o sea, psicología es conducta, lo relacionamos con la conducta y neuro lo relacionamos con cerebro. Entonces es como relacionar así de forma simplificada pues la conducta con el cerebro. Sí que es verdad que luego cuando vas avanzando te das cuenta que no solo conducta, sino que somos conducta,
somos emoción, ¿no? Y somos cognición, que la cognición es pues, la memoria, el lenguaje, la atención, ¿no? Todas las funciones cognitivas. Entonces, la neuropsicología es relacionar estos tres ámbitos, la conducta, la emoción y la cognición, con el cerebro, saber qué bases anatómicas hay, qué conexiones nos permiten esto y un poco explicar pues, la sintomatología, lo que tú ves en el día a día de esta persona, traducirlo a lo que pasa en su cerebro, ¿no? Que esto además para los pacientes y para nosotros mismos, el aterrar eso a algo físico, a algo material, nos ayuda mucho a entendernos, ¿no? El decir, ostras, es que me cuesta mucho concentrarme. ¿Por qué es? Ostras, pues porque hay una hipoactivación de tu lóbulo frontal y eso hace que te cueste concentrarte, por ejemplo, ¿no? Es como que nos permite aterrar todo eso y entender mucho más el funcionamiento. Ahora que ya tenemos un poquito más claro todos y todas qué es la neuropsicología, la pregunta, claro, que necesitamos ahora saber es ¿quién crees tú que necesita acudir a un neuropsicólogo? Claro, el neuropsicólogo lo que trabaja, al trabajar esto, la conducta, la emoción, las funciones cognitivas, el que visita a un neuropsicólogo es aquella persona que tiene un daño cerebral, por ejemplo, pues una epilepsia, una enfermedad neurodegenerativa como demencia, por ejemplo, o un traumatismo, un ictus. Al final es un daño en mi cerebro y el neuropsicólogo lo que me permite es hacer una valoración de esas funciones cognitivas, de esa emoción, de esa conducta, para tener un perfil ¿no? de los puntos fuertes y los puntos débiles del momento y así establecer un plan de rehabilitación, ¿no? Además de esta parte de daño cerebral, de esta parte adquirida, también la neuropsicología trabaja con patologías del neurodesarrollo, como por ejemplo pues, TDAH, dislexia, discalculia, ¿no? Son trastornos que nacemos con estos trastornos o del neurodesarrollo y también necesitamos hacer una exploración neuropsicológica para ver cuáles son mis puntos fuertes, mis puntos débiles y a partir de ahí poder hacer un plan de intervención, ¿no? Trabajar esas dificultades. Entonces, de alguna forma, primero necesitamos un buen diagnóstico y luego necesitamos un plan de acción. Pregunta así a bocajarro, ¿crees que los diagnósticos siempre se hacen bien? Pues a ver, efectivamente, pues no, porque no nos encontramos que hay de todo, ¿no? Me gustaría pensar, y de hecho creo que es así, que vamos cada vez a mejor y cada vez hay más formación y formación de calidad, pero la realidad es que vivimos en la era de la sobreinformación. Entonces eso te permite tener acceso a mucha información y no siempre es información de calidad. Y además ahora que somos tan autoproductores, digamos, o sea, tú te puedes crear tu curso y tú lo haces y tú lo enseñas al mundo y se apunta a quien quiere, ¿no? Entonces, eso, pues sí, hay mucha oferta de formación, pero no siempre es una formación de calidad, entonces hay que tener un poco de ojo y saber quién es el que me está dando la formación y así tener yo una buena calidad de mis aprendizajes y poder aplicarlo a la hora de hacer el diagnóstico y a la hora de hacer la intervención, claro. Pero esto es como en todas las profesiones, ¿no? ¿Todos los peluqueros son buenísimos? Pues no, habrá peluqueros buenísimos y peluqueros no tan buenos. Pues como en todas las profesiones hay de todo, efectivamente. En este sentido, parece que es muy importante la formación continua. Total. En tu caso, más allá de la formación continua, partes de haber hecho 3 másters. ¿Qué crees que es lo que te ha aportado la formación más reglada y qué es lo que te aporta el día a día de tu propia investigación? Claro, es la combinación perfecta. Yo respecto a mi formación hice la parte de neuropsicología, pero luego con el tiempo me he dado cuenta que es fundamental tener formación en psicología clínica. La psicología clínica lo que me permite es abordar pues esa parte del estado de ánimo, esa parte de aceptación de la sintomatología que tengo, ¿no? Y es fundamental el mix de la neuropsicología con la psicología clínica, ¿no? Esta formación combinada con la experiencia, con el ojo clínico, pues es fundamental. Entonces, el poder ver pacientes, el saber, ¿no?, qué funciona, qué no funciona y aplicar esa parte de evidencia científica que tú has ido leyendo en tus formaciones, aplicarlo al día a día, pues te permite ir ajustando y además también crear como tu propio estilo terapéutico, porque no es lo mismo una persona que ¿no? Somos dos personas creadas por el mismo máster, digamos, pero cada uno tiene un estilo terapéutico diferente, porque al final es como tu toque personal. O sea que la experiencia también es fundamental. Y los procesos, entiendo que normalmente son mucho más lentos que lo que el paciente le gustaría. Pues efectivamente, cuando hablamos de psicoterapia, sí que es verdad que los procesos son lentos y
Pero bueno, de esto también es importante como entrenar al paciente en eso, en observar esos pequeños pasos y en anticipar al paciente, o bueno, como en ubicar al paciente en lo que se espera de la terapia, ¿no? Y que la terapia no es de un día para otro, sino que implica una reeducación de dinámicas que a lo mejor llevas pues 30 años haciendo. Entonces, ni en un día, ni en dos, ni en un mes van a cambiar esas dinámicas. O sea que efectivamente sí, necesitamos tiempo y paciencia y muchas ganas. Yo les digo, vamos lento porque vamos despacio. O sea, perdón, vamos despacio porque vamos lejos, ¿no? O sea que sí, sí, totalmente. Claro, en este sentido, quizás lo que sí que es una suerte hoy es que como que un poco ya no hay tanto tabú en ir al psicólogo o en ir a terapia, ¿no? Totalmente. Yo creo que hay un avance en esto, las redes sociales han hecho mucho a favor en esto y también las personas quizás con más influencia, ¿no? Pues actores o tal, que dicen libremente, pues mira, acabo de venir de terapia, ¿no? Y hablan como muy abiertamente de esto y creo que se está normalizando bastante, lo cual se agradece. Y en este sentido, ya aprovechando que hablas del tema de redes sociales o de gente que comunica abiertamente este tipo de cosas, claro, nosotros te conocimos en tu perfil de Instagram, que damos fe que lo haces fantástico, lo haces muy ameno, comunicas muy bien, de manera concisa, muy entretenida también. ¿Cómo ha sido el prepararte en febrero del 2021 para dar el salto a la red y a aparecer en Instagram? Jo, pues la verdad es que ha sido un proyectazo para mí. Yo siempre había trabajado con intermediarios, ¿no? Actualmente mi fuente de ingresos principal, ¿no? Donde trabajo es en el San Juan de Dios de Barcelona, en una unidad que se llama UTAE, que es una unidad específica de trastornos del aprendizaje. Y empecé, pues quise como ampliar a mi privada, ¿no? Y crear pues mi proyecto en el que pues tenía un tipo de nicho, ¿no? Un tipo de paciente muy específico, que es ese mix entre neuropsicología y psicología, un paciente adulto, ¿no? Que me gustaba mucho explorar, ¿no? Entonces creé pues mi proyecto y pensé, ostras, ¿cómo puedo hacer yo para tener visibilidad y para que venga gente, ¿no? A mí, a María Garau. Pues dije, bueno, pues me lanzo y me hago Instagram. Fue toda una aventura porque yo no tenía ni idea, yo era muy stalkeadora, o sea, estaba muy enganchada a Instagram, pero nunca no había subido ni un story jamás en vida, o sea, que tú imagínate. Así que nada, me hice cursos para ver cómo funcionaba esto del engagement, de los hashtags y estas cosas que no tenía ni idea y me lancé. Y nada, y la verdad es que no puedo estar más contenta. La verdad es que actualmente la afluencia que tengo de pacientes, te diría que prácticamente el 90% es de Instagram. Quizás no directamente, o sea, tengo muchos que directamente sí que me contactan, ¿no? Para hacer terapia o iniciar un proceso terapéutico a través de Instagram, pero también lo que me pasa es que tengo gente que me conoce o conocidos pues de trabajos que hemos ido haciendo o que he coincidido en congresos o tal, que por lo que sea me acaban siguiendo y entonces me tienen ahí presente para cuando alguien de su entorno necesita terapia o necesita un profesional de la neuropsicología, ostras, pues mira, tengo esta persona que tal, o sea que de forma indirecta Instagram está como muy presente en mi proyecto, totalmente. Además, perdona, Lorenzo, además decirte que también ha sido todo un descubrimiento para mí, para María, porque yo sabía que era creativa, pero lo tenía ahí como un poco bastante en el fondo. Y de repente me ha fascinado esto de generar contenido, indagar y leer y esta parte como más creativa, más chula, la parte de los vídeos, tal, o sea que me está como descubriendo todo un mundo y bueno, y conocer gente como vosotros, ¿no? Que me está dando muchas cosas muy guays que no es solo el tener visitas o pacientes, sino que es como, bueno, pues ese proyecto que es mío y que lo siento, pues eso, como un hijito, o sea que muy contenta. Claro, en este sentido nosotros siempre insistimos precisamente en esto, ¿no? Que tener una buena presencia en la web o en la red, o en este caso en Instagram, siempre va a aumentar tus posibilidades laborales. Hay Total. gente que no se lo termina de creer o al revés, piensa que haciendo 4 cosas de repente van a pasar milagros. No, esto es una carrera de fondo, hay que hacerlo muy bien, hay que tener cierto impacto porque si no, no aparecerán resultados y hay que ser muy creativa, como es tu caso. ¿Cómo te organizas para hacer estos vídeos tan divertidos que haces? Pues es que tengo mucha suerte porque me sale como bastante solo, pero claro, llevo solo un año. O sea, esto es una fuente limitada porque la creación llega un momento que claro, se acaba, ¿no? Entonces, pues intento darme tiempo para crear post y crear contenido a nivel de vídeo, pero es verdad que cuesta. Y como tú dices, es una carrera de fondo. O sea, tienes que ser muy constante. Además, Instagram te castiga muchas veces sin tú saber por qué. Entonces
hay que ser muy constante y publicar siempre los mismos días, tal, y como estar muy pendiente, o sea que te requiere, o sea, no te permite gran desconexión, o sea, tienes que estar bastante pendiente. Y bueno, yo soy muy estructuradita porque mi frontal no siempre lo es, entonces necesito que mi interno esté muy estructurado, así que tengo mis Excel, mis organizaciones para saber cómo publicar, cuándo publicar, todo esto, pero bueno, implica tiempo y dedicación y no siempre se ve recompensado ese esfuerzo, claro. Bueno, muy claro este tema. Y dentro de los temas que tocas por ahí en tus vídeos, por ejemplo, hablas uno que me gustó mucho, que lo vi hace poco, el de los celos. ¿Cómo ves Sí. esto de los celos en el amor? Cuéntanos un poquito. Bueno, los celos es una emoción que es un conjunto de emociones realmente, no es una emoción que aparece ahí. Yo siempre con mis pacientes les digo, los celos es como la punta del iceberg, pero debajo de los celos hay que deconstruir esos celos, ¿no? Y ver de dónde aparecen y ver qué es lo que hay debajo. Normalmente, pues lo que más a menudo aparece es esa inseguridad o miedo a no ser suficiente o a no ser validado, ¿no? O a no ser importante, ¿no? Y todo esto, pues claro, hay que identificar de dónde sale, dónde he aprendido yo que no soy válida o que no soy suficiente, ¿no? Y de dónde me viene y de dónde lo he heredado a lo mejor, porque también hay esas creencias heredadas, ¿no? Pues de toda mi historia familiar, de mi historia de vida. O sea, que los celos, que pensamos que es algo así como, bueno, pues no, ahora me pasa esto con esta pareja, es muy importante observarlo, trabajarlo desde cerca y luego muy importante entender que los celos son algo mío, ¿no? Una de las frases muy típicas es, bueno, yo soy celosa si me dan motivos, ¿no? O si no me dan motivos no soy celosa. Claro, no va así la cosa. No es que el otro haga algo para que tú seas celosa, sino que a ti esa situación te está activando cosas y te está conectando con cosas, experiencias pasadas. Entonces, nos tenemos que mirar a nosotros. ¿Qué es lo que me está activando esto? ¿Por qué me genera esta inseguridad? ¿De dónde me sale? ¿No? ¿Con qué lo relaciono yo con mi historia pasada? O sea, que hay que observarse y hacer un trabajo, parar y pensar y no rebotar la emoción en el otro, que esto lo hacemos mucho, ¿no? Ostras, yo estoy enfadado por lo que sea, este es el trabajo y te reboto la emoción a ti porque es que tú mira lo que me has dicho. No, no, seguramente veníamos ya enfadados de otro momento, ¿no? O sea que intentar observarse y ser, al final es como ser responsable de tus emociones. Por aquí ahora tendríamos dos caminitos por seguir. Uno, el de las falsas creencias, que creo que lo tomaremos a la que te descuides, y otro es el de las propias emociones. En otro vídeo te he visto explicar muy bien cómo es el proceso de las emociones, pensamientos, qué diferencia hay entre emoción y sentimiento. Cuéntanos un poquito cómo lo ves. Bueno, básicamente la teoría lo que nos dice, ¿no? Es que primero aparece un pensamiento, a partir de ese pensamiento se genera una emoción y a partir de esa emoción se generan unas sensaciones corporales, ¿no? Muchas veces atendemos solo a una cosa o a ninguna incluso, ¿no? Ni siquiera nos observamos. Entonces, es muy interesante, mira, ahora justo acabo de acabar con una paciente y hemos hecho un registro en el que había pues la situación, describíamos la situación, luego escribíamos el pensamiento que me generaba esa situación, luego escribíamos la emoción que me generaba ese pensamiento y la sensación corporal que me generaba toda esa situación y esas emociones, ¿no? Y veíamos, ¿no? Pues cómo el origen de todo está en ese pensamiento, ¿no? Si a mí, no sé, estoy estudiando las oposiciones, ¿no? Y el pensamiento que me viene es no voy a ser capaz porque ya suspendí el año pasado, porque es muy chungo, porque no he estudiado suficiente, ¿no? Las emociones que a mí me va a generar esto son inseguridad, frustración, miedos, ¿no? Y la sensación corporal pues seguramente sea presión en el pecho, sudor en las manos, temblores, ¿no? Y esto me va a generar una reacción, posiblemente me bloquee a la hora de estudiar o me estrese y entonces no pueda seguir con el ritmo que yo esperaba y entonces entro en conflicto porque necesito estudiar pero no puedo, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es incidir en ese pensamiento y generar un pensamiento alternativo, ¿no? Pues ostras, me estoy observando que estoy más inquieta, voy a parar, hago un break y luego vuelvo, ¿no? O el hecho de que haya suspendido el año pasado no significa que ahora no suspenda, o el hecho de que suspenda las oposiciones no significa que no sea suficiente, ¿no? O sea que hay que indagar en todo ese hilo, ¿no? Al final todo se basa en autoconocimiento, en comprendernos, en entender de dónde venimos y en entender, ¿no? de qué es lo que está pasando, ¿no? Al final la comprensión nos da, o sea, cuando entiendes las cosas te da comprensión y la comprensión nos da tranquilidad y nos da paz. O sea que un poco el objetivo es ese autoconocimiento siempre.
Y este autoconocimiento que propones, ¿no? Que nosotros también tanto insistimos, ¿no? En nuestro caso un poquito a través del eneagrama. Exacto. ¿Cómo crees que cuando rebobinamos, tú que tienes tanta relación con los niños, cuando rebobinamos a la infancia, ¿en qué momento tú crees que esto como que se consolida un poquito el carácter o no? ¿O se va consolidando a través de los años? ¿La personalidad aparece en un momento dado? ¿Qué traemos de serie? ¿Venimos con ya un bagaje incluso sistémico o no? Cuéntanos un Claro. poquito cómo ves todo esto. Mira, la personalidad es lo que menos carga genética tiene. Si no recuerdo mal, es como un 10% de carga genética. O sea, realmente la personalidad influye muchísimo el ambiente, o sea, las experiencias que tú has vivido y cómo tú has recibido esas experiencias, ¿no? En la infancia lo que es bastante determinante es el apego. Y el apego me refiero al vínculo, el vínculo que tú tienes con tu padre o con tu madre. Y ese vínculo que se genera, pues sobre todo en los 2 primeros años y hasta los 6 años, ese vínculo va a determinar cómo yo me voy a relacionar con mis parejas en el futuro, con mis amigos en el futuro, ¿no? O sea que es bastante determinante la crianza y ese vínculo que tengo con los padres, aunque suena como muy tópico, ¿no? De empiezas terapia y te dicen, oye, pero ¿cómo era tu padre? ¿Cómo era tu madre? ¿No? Y dices, pero a ver, si yo vengo porque tengo ansiedad ahora, ¿qué me estás contando de hace 30 años, ¿no? Pues resulta que tiene que ver. O sea que sí que es importante esa historia de vida porque me hace entender el cómo estoy actuando ahora. O sea que en esa infancia es cierto que hay una parte de personalidad, que hay una parte genética, pero hay una parte ambiental muy importante. Y el tema de la personalidad que me preguntabas, ¿no? De cómo se forma, es que realmente se forma a partir de las experiencias que vamos teniendo. Y de hecho la personalidad es cambiante, no es fija. O sea, tú no eres la misma persona a los 15 años que a los 30, que a los 40. Eres diferente porque las experiencias te van cambiando, ¿no? Y te van modelando y tú mismo vas aprendiendo también. O sea que estamos en constante cambio y qué bien que estemos en constante cambio porque si no sería aburridísimo. Y estas falsas creencias o creencias que tenemos introyectadas, ¿hasta qué punto crees que la gente es consciente? ¿No? Porque también lo que comentas de los patrones, cómo repetimos aquello que nos pasó en la infancia y hoy cuando buscamos una pareja, tenemos una pareja, nos ha pasado no sé qué, vamos a por otra, en realidad nos está pasando algo parecido, pero no somos conscientes que en realidad era lo que nos pasaba con la otra pareja y seguimos buscando y repitiendo. ¿Esto tú crees que el mundo, más allá de los que estamos en este ambientillo terapéutico, se da cuenta de estas cosas? A ver, depende de cada persona. Hay gente que es muy introspectiva y que se observa mucho, afortunadamente, y hay otras personas que no tanto. Aquellas personas que tienen recursos innatos, ¿no? Que ellos mismos han sido capaces de observarse, pues bueno, tienen un mejor pronóstico, ¿no? Tienen una mejor adaptación a la sociedad y a su día a día, pero no siempre pasa. Yo creo que es importante explicitarnos que existen esas creencias. Cuando hablamos de creencias limitantes, como aclaración, ¿no? La creencia limitante es aquello que, bueno, aquella creencia que a mí me está limitando en algo, ¿no? Y es posible que estas creencias las hayamos aprendido nosotros o incluso las hayamos heredado, ¿no? Si yo, por ejemplo, pues voy al parque cuando soy pequeño y mi madre me dice, uy, cuidado, no te subas a esto, o cuidado con la arena, que te vas a manchar y te va a picar luego, por ejemplo, ¿no? O cuando estoy pues con mis amigos y de repente llamo a mi madre, ¿no? Mi madre me coge el teléfono, ¿qué pasa? ¿No? Pues no pasa nada, solo te llamo para decirte que estoy aquí, ¿no? O sea, hay ciertos miedos heredados, ciertas creencias heredadas que yo voy a seguir arrastrando y esas dinámicas las voy a implementar en mi vida, evidentemente, porque es lo que he aprendido, ¿no? En este sentido hablas del miedo. El miedo es una emoción básica, nuevamente, que no es ni buena ni mala, pero que según cómo la gestionemos, y hay gente que la gestiona como puede, pues influye mucho en nuestro momento actual de vida, ¿no? ¿Cómo es de tu experiencia de la gente que te llega a tu consulta con el miedo, más en Yo creo estos que últimos años? sí, yo creo que el miedo es de lo más presente y de lo que menos conscientes somos. Somos muy conscientes de la rabia y de la tristeza, pero del miedo no tanto. De hecho, la rabia, yo creo que lo que más me llega o lo que más fácil de ver es la rabia, porque la rabia es más aceptada socialmente. El que te pase algo y te enfades, la gente lo entiende más que te pase algo y llores incluso. El llorar se asocia más a vulnerabilidad, mientras que rabia se asocia más a potencia, ¿no? Yo me enfado porque tengo personalidad, porque tengo carácter, ¿no? Entonces es como algo más
aceptado socialmente, ¿no? Y a lo que se recurre más. Sin embargo, debajo de esa rabia muchas veces hay esa tristeza o incluso ese miedo a perder mi estatus social, por ejemplo, miedo a perder a mi pareja, ¿no? O suele haber muchos miedos, ¿no? El miedo está muy presente y no siempre somos capaces de observarlo, pero como antes has dicho, ¿no? Que las emociones no hay ni buenas ni malas, simplemente están, pues el miedo es un avisador, el miedo nos sirve para estar en alerta, ¿no? Y de hecho, si nos remontamos a nuestros instintos, el miedo aparece para decirnos que algo está pasando, ¿no? Si yo tengo un león enfrente, pues el miedo me aparece para decirme, tú, estado de alerta, ponte las pilas, que o nos ponemos a luchar o nos piramos, ¿no? O sea que el miedo es un activador que nos ayuda y es necesario el miedo. El problema viene cuando este miedo me paraliza, me bloquea, cuando no me permite avanzar, ¿no? Y es ahí cuando lo tenemos que aprender a gestionar, claro. Volviendo un poquito al tema de las conductas y los hábitos, en nuestro caso durante muchos años hemos estado dando cursos de productividad y al final, claro, lo que más veíamos es que a la gente le costaba muchísimo cambiar los hábitos. Entonces, ¿cómo ves tú esto de tu experiencia? ¿Cómo la gente de repente dice, ya lo veo? Y como que se imagina que lo va a cambiar súper rápido y en realidad, obviamente, cambiamos muy lento y poniendo mucho foco en lo que queremos hacer. ¿Cómo es tu experiencia en este sentido? Mira, yo trabajo mucho con rutinas desde la neuropsicología, con los pacientes que me llegan, que pues tengo bastantes pacientes con diagnósticos de TDAH adultos, por ejemplo, con epilepsia, que hay afectación a nivel pues, de atención, de planificación, de organización. Entonces, la rutina, y luego en daño cerebral también es muy, muy importante, esa rutina, ¿no? Y tener nuestros hábitos y nuestras rutinas diarias. Esto tengo ambivalencias. Hay personas que les sirve muchísimo esa rutina y se sujetan mucho a esto y les da como mucha seguridad, y hay otras personas que no les ayuda tanto y que de hecho les agobia mucho como tener esa rutina. Y de hecho voy a meter aquí una anécdota de mi hermano, que mi hermano pues en un momento dado y tal me preguntaba, ¿no? Ostras, María, ¿cómo puedo hacer sobre estas rutinas, estos hábitos que necesito? Y entonces hicimos juntos, ¿no? un hábito y unas rutinas semanales, y colocábamos, pues mira, por las mañanas hacemos esto, por las tardes esto, otro, tal, y todo como muy cuadradito, muy cookie, ¿no? En papel. Y me dice, María, yo esto no lo voy a hacer, o sea, no. Entonces, al cabo de unos días me dice, María, ya está, perfecto, tengo ya la solución. Y digo, ¿cuál es la solución? Y dice, he inventado, ¿no? El plan flexirrígido. Y el plan flexirrígido es, ok, yo sé que él en ese momento tenía que escribir un libro aparte de su trabajo habitual. Yo sé que tengo que escribir el libro, entonces me voy a poner una tarde a la semana de escribir el libro. En vez de ponérmela siempre el viernes, yo sé que a lo largo de la semana tengo que dedicar una tarde. Entonces, es flexirrígido. ¿Por qué es rígido? Porque sí o sí tengo que hacerlo en la semana, pero es flexible, porque si no lo hago el viernes como me lo había pautado, no pasa nada, lo puedo hacer en otro momento. Y eso me da como un margen de actuación. Y es un término que utilizo mogollón con los pacientes que les cuesta mucho esa parte de las rutinas, y que ayuda un montón porque les dice, ostras, es verdad, tengo un margen de error, ¿no? No es que tengo que ser esa rigidez que las rutinas a veces implican, ¿no? O sea que podemos ahí utilizar este mix, ¿no? De flexibilidad y rigidez. Sí, bueno, de hecho, nosotros insistíamos mucho cuando hacíamos los cursos de productividad en el tema de time blocking. En realidad, dentro del time blocking hay que marcar la tarde del lunes para una cosa, la del martes para otra, pero en este caso, bueno, dices, tengo esa tarde, la voy moviendo y también funciona, obviamente. Exacto. Bien, y a ti en particular, con el tema de hábitos, ¿qué es lo que más te gustaría conseguir y te está costando? A ver, yo soy muy metódica, porque yo soy pues un poco despistadilla, entonces mi frontal cuesta. Entonces yo necesito pues que mi entorno esté muy estructurado, tengo mi agenda, que no puedo vivir sin mi agenda, y soy bastante sistemática para evitar errores, porque si no los tengo, ¿no? Entonces intento tenerlo todo bastante cuadrado. Mi cosa que me está costando desde que acabó la pandemia, ¿no? Que es la excusa de la pandemia, ahora ya no tengo excusa, es evidentemente el deporte, como muchos. O sea que lo que más me cuesta instaurar en mi rutina yo creo que sería el deporte. Pero sí que es verdad que intento
o sea, me sale como bastante solo porque siento que es muy adaptativo en mí esto. En otras personas a lo mejor no tanto, pero yo necesito esa estructura porque si no me descuadra. O sea, que intento ser bastante sistemática. Muy bien. Ujú. Y en esto de los hábitos y en general poner foco en la vida nos da muchas alegrías, pero a la gente le cuesta mucho. Y nosotros siempre insistimos también en que, claro, te cuesta mucho poner foco porque no hacemos nada para poner foco. Es decir, somos conscientes de que somos dispersos, queremos poner foco, pero ¿qué hacemos para que nuestra carretera, que ha sido siempre disperso, crear la carretera secundaria de la que tanto habla Nazaret Castellano, que tanto nos Exacto. gusta a los dos, para crear ese nuevo hábito de decir, venga, ¿cómo ahora pueden cambiar aquí las cosas? En este sentido, a mí personalmente me ayudó muchísimo el tema de la meditación. Tú hablas mucho de mindfulness. ¿Cómo vives tú este mundo? O sea, yo creo que respecto a esto, que yo con, ¿no? con los pacientes que tienen sintomatología atencional, trabajo dos cosas. Uno es la aceptación del error. Es decir, que va a pasar, que hay momentos, sobre todo cuando hablo de cuando hay sintomatología, cuando hay alguna patología, que no me permite concentrarme y por tanto voy a tener fallos, errores atencionales de me dejo las llaves, pierdo la chaqueta por quinta vez, no me agendo bien la reunión y entonces llego tarde, no me acuerdo de entregar el informe, ¿no? Todo esto, pues primero aceptar el error y ser, ¿no? O sea, preguntarme por el coste del error. ¿Cuál es el coste del error? ¿Es tan grave realmente que en vez de llegar a la reunión en punto haya llegado y 10? O sea, realmente es tan importante. O sea, que primero trabajar esa aceptación del síntoma y de que puede pasar y no buscar la eliminación del síntoma, sino la convivencia con ese síntoma. Que eso va muy relacionado con la siguiente cosa, que es el mindfulness, ¿no? Esa meditación que habla precisamente de la aceptación, ¿no? De no resistirme a sentir esto, de no resistirme a pensar eso, ¿no? No ofreces esa resistencia, sino aceptar para transformar, ¿no? Entonces, yo creo que va muy ligado eso, trabajar como esa aceptación del síntoma y luego para permitirme ese segundo camino, ¿no? Que hablábamos, hay varios formatos. Un formato primero, claro, yo te hablo desde la patología, es esa buena gestión ambiental, ¿no? Cosas muy básicas. Pues si me están dando una instrucción, una consigna, pues no voy a tener la tele encendida porque no me voy a enterar, ¿no? O no voy a estar mirando Instagram mientras me están diciendo algo. Si estoy estudiando, estoy trabajando, no puedo tener música de fondo porque me voy a despistar, ¿no? O sea que hay una parte de gestión y de control ambiental y luego, pues como muy buena herramienta, buena filosofía de vida, evidentemente el mindfulness a mí me parece lo más. Además es que, bueno, como además nuestra amiga Nazaret, ¿no? Se han visto investigaciones, evidencias, ¿no? De cómo hay una mayor conexión cuando tú haces meditación de forma constante, pues permite una mayor activación de nuestro lóbulo prefrontal, que es nuestra guía. El lóbulo prefrontal es el que nos permite decidir, reflexionar, sopesar, ¿no? Y entonces se ha visto que se fortalece esta parte, ¿no? Entonces efectivamente nos permite una guía pues más clara y más fácil, ¿no? Sin tanta interferencia. En este sentido, tú tienes mucha experiencia, como decíamos antes, trabajando con los más pequeños. Eh, ¿Dónde está el límite a veces entre le pasa algo y ese algo es importante, pero no llega a ser una patología o un trastorno, o ya directamente es un trastorno y una patología? ¿Es muy difícil ubicarlo? ¿Cómo lo vives tú? Es muy difícil. O sea, ojalá hubiera varita mágica. O sea, no es de aquí a aquí, trastorno, de aquí a aquí, normalidad. No, es todo un continuo. De hecho, estadísticamente la población está repartida según la campana de Gauss, ¿no? En el que en el 68% de la población es la normalidad, es lo ordinario, lo que esperamos que pase, y luego el resto, ¿no? Está repartido en por encima de la normalidad y por debajo de la normalidad. Entonces, cuando nos fijamos en por debajo de la normalidad, hay un punto que hablamos de alteración, ¿no? de que hay una discrepancia importante entre lo que se espera de la población normal y el rendimiento de esta persona, ¿no? Entonces, no siempre es fácil y de hecho nos encontramos, o sea, es difícil combinar lo que se espera y lo que esperan las familias y lo que esperan los coles en el caso de los niños con lo que la realidad clínica nos da. Muchas veces las familias vienen muy demandantes de un diagnóstico, de una etiqueta diagnóstica, porque se necesita y porque el cole muchas veces dice, ostras, si no hay etiqueta diagnóstica yo no puedo hacer adaptaciones metodológicas, por ejemplo, yo no puedo hacer la intervención pertinente a este niño, ¿no? Entonces nos piden
una etiqueta y hay muchas veces que esa sintomatología no se engloba en una etiqueta. Simplemente podemos describir que hay unas dificultades de lectura y escritura o unas dificultades atencionales, pero que no se encuadran en un diagnóstico. Y eso ya es un propio diagnóstico. O sea, el decir que hay unas dificultades ya es un diagnóstico, ¿no? Lo que pasa es que estamos... Yo creo que hemos pasado de un extremo a otro, ¿no? De no diagnosticar, de no ver trastornos de aprendizaje a de repente necesitar esa etiqueta, ¿no? Y ahora nos estamos dando cuenta pues que no siempre es posible, ¿no? Claro. Y en ese trabajo que tanto te gusta y tanto haces, ¿no? De alguna forma aparece, como decías, esta nueva faceta más privada, más de un poco de emprendimiento personal. ¿Y dónde te imaginas, por ejemplo, no vamos a irnos muy lejos porque con la que acabamos de tener, como para imaginarnos dentro de 5 o 10 años, ¿dónde te imaginas dentro de 2 años? Jo, pues la verdad es que me imagino igual que ahora. Me imagino igual que ahora, quizás creciendo más en esta parte de proyecto personal y teniendo más contactos. A mí me gusta mucho la formación, la docencia. Entonces, quizás en esta parte de docencia, no tanto a únicamente profesionales, ¿no? Yo trabajo en docencia sobre todo en másters, en la UOC, ¿no? Entonces, quizás en esta parte más de docencia o de formación más de a pie, ¿no? Más divulgativa, charlas divulgativas, ¿no? Como más masivas, más tal. Esto me llama bastante la atención, el contacto, el dar a conocer lo que es la neuropsicología, la psicología, porque creo que es súper chulo y que además llama mucho la atención porque es algo tan aplicable a cada uno que gusta mucho, ¿no? Y que te permite entenderte y tal. O sea, que yo creo que me vería bastante igual, que eso me gusta verme igual porque si me veo que donde estoy es donde quiero estar, pero quizás a lo mejor con más orientada a esas charlas, no tanto formativas a profesionales, sino más divulgativas al resto de la población, ¿no? Pues nada, María, un placer. Un Igualmente. poquito más, animamos a todo el mundo a que te siga en Instagram porque, como decimos, lo estás haciendo fantástico. Muchísimas gracias a vosotros. Pues nada, un placer haber tenido con nosotros a María. En este caso, como decimos, echarle un ojo a su perfil de Instagram porque os va a encantar. Y si os ha gustado esta entrevista, que segurísimo que sí, y no estás suscrito a nuestro canal de YouTube, ya estás tardando. Dale a la campanita, suscríbete. Cualquier duda, comentario o sugerencia será bienvenida. Os esperamos. Un abrazo. Chao, chao. Hasta luego.